La gastroenterología es una subespecialidad que deriva de la clínica médica y que a su vez tiene la posibilidad del intervencionismo a través de la videoendoscopía. En cuanto a los motivos de consulta, en verdad, o cómo viene el paciente o qué lo lleva a la consulta, sí, puede ser por algún signo o síntoma que el paciente sienta, algo que le molesta al paciente y lo impulse o lo motive a consultar. En otras oportunidades, en otros casos, también hay pacientes que vienen derivados por otros especialistas, generalmente especialistas clínicos, en donde se manda al especialista en gastroenterología o el médico clínico instaura un tratamiento y el tratamiento no logra ser totalmente efectivo o eficaz y requiere que sea redireccionado por el especialista en gastroenterología. Como hay continuamente en todos los ámbitos evolucionan, hay cosas nuevas. ¿Las dolencias, las patologías son siempre las mismas o han ido evolucionando con estos últimos años? No, digamos, las patologías en gran medida son las mismas, ¿sí? Vamos de arriba para abajo, reflujo, enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es ese ardor o quemazón o sensación de molestia retroesternal. Es una patología muy frecuente, el 23% de la población argentina lo tiene o lo padece, o sea, el cual es alta la incidencia. Es una patología de muchos años. Después podemos nombrar la gastritis. Muchas veces es un término que se confunde, pero bueno, se confunde a veces con el reflujo, pero la gastritis es otra patología de muchos años. La enfermedad celíaca, que cada vez, eso sí podemos decir que cada vez se ha visto más casos, porque tenemos cómo censarlo por sangre y buscarlo por la endoscopía con la toma de biopsias. Lo mismo, el 1% de la población argentina es celíaco confirmado o es celíaco y no lo sabe, pero el porcentaje es ese. Después tenemos, por ejemplo, las patologías del colon, divertículos, es una patología muy frecuente y también de hace muchos años. Y la gran patología de la especialidad, que es el cáncer de colon, que viene a través de un pólipo, que es una lesión muy pequeña que está en el intestino, que no duele, no molesta, la persona no sabe que lo tiene y que eso se va a buscar por la videocolonoscopía. Si se encuentra, se saca. Ese pólipo a futuro, con el paso del tiempo, puede ir creciendo, creciendo, creciendo y se va transformando en lo que se conoce como el cáncer de colon. Es una enfermedad también histórica. Lo que podemos ver hoy en día nuevo es una patología que se llama SIBO. Eso sí podemos decir que hace unos años atrás no estaba como muy requerida y se ha ido viendo que, digamos, seguramente siempre existió, pero se hacía un tratamiento empírico, sería la palabra. Y hoy en día esa patología se llama SIBO, que es el sobrecrecimiento de bacterias del intestino delgado que provienen del intestino grueso. Buscan dilatarlo, el paciente siente mucha distensión, inflamación, gases. Esa patología hoy se puede medir a través de un test de aire expirado, muy parecido al test de alcoholemia, donde el paciente sopla. Eso va generando una curva y de acuerdo a los valores nos dice si es positivo o negativo. Y si es positivo tiene un tratamiento específico. Ese tipo de test de aire expirado hace muy poco que está ese aparato para medir, hace poco que está en Argentina. Entonces, en ese caso puntual podríamos decir que es algo nuevo. Pero después el resto de las patologías son la misma de la gastroenterología. Te pregunto concretamente por el cáncer de colon, que me dijiste que es como la gran patología a tratar y el gran desafío, y seguramente es la gran preocupación, ¿no? Hay estadísticas, imagino. ¿Qué se puede decir en cuanto a datos estadísticos de pacientes, no sé, hombres, mujeres?
y si ha ido creciendo en los últimos tiempos. Sí, en prevalencia es el segundo o tercer cáncer en frecuencia, tanto en hombres como mujeres. En mujeres tenemos el de mama, en hombres el de próstata, y entre ambos, entre el cáncer de colon y el de pulmón, comparten ahí entre el segundo y tercer puesto en ambos sexos, el cual digamos, es una patología de alta prevalencia y que es prevenible, más o menos en el 80-90% de los casos, prevenible justamente a través de la videocolonoscopía, con esta lesión que se saca. Claro, Es el pólipo. Es un dato, es un verdadero dato esto que me estás diciendo de Sí. que es prevenible. Sí, ¿No? Porque sí, sí, sí. creo que a todos los que desconocemos de estas cuestiones puntualmente médicas nos da mucho miedo. Ahora que alguien te diga que es previsible, bueno, es alentador. Ya me explicaste Sí. algo, ¿querés especificar un poquito más en el tema? Sí, hace unos años atrás se decía que la videocolonoscopía iniciaba a partir de los 50 años. Se ha visto casos de cáncer de colon en pacientes con menos años. ¿Por qué? Tenían, por ejemplo, sangrado en la materia fecal y se le hacía pacientes con 35 o 40 años, pacientes jóvenes, tenían sangrado en la materia fecal, se hacía la videocolonoscopia y se encontraba una lesión que ya no era el pólipo, sino que era todo ese pólipo ya crecido, que era el cáncer de colon. Entonces se ha visto que la idea es bajar la edad de inicio de búsqueda de esta patología. De los 50 años se ha establecido ahora, las nuevas guías internacionales hablan de a partir de los 45 años. En una persona estándar, normal, esa edad. Ahora, si esa persona tiene un antecedente familiar de cáncer de colon, la edad puede bajar entre los 45, puede bajar a los 40 años, o la idea es hacerlo 10 años antes del caso índice en la familia. Ejemplo, el padre fue diagnosticado a los 50 años, bueno, 10 años antes de ese caso índice del familiar, a los 40 años, serían 10 años antes, hacer el hijo ese estudio. Esas son más o menos las edades. Y después, los estudios siguientes son de acuerdo al resultado del estudio anterior. Por ejemplo, un paciente que a los 48 años hizo su primer videocolonoscopia, le dio normal, no tenía ningún pólipo, no tenía nada. En la estadística habla más o menos que 1 de cada 3 pacientes sin un antecedente familiar puede llegar a tener un pólipo. 1 de cada 3 pacientes, lo cual sería el 33%, no es considerable. Bien, supongamos que a este paciente se hizo a los 48 años la videocolonoscopia, le dio normal. Bueno, el siguiente control le tocaría más o menos en unos 3, 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque se considera que el pólipo, más o menos eso es lo que tarda en crecer. Ahora, si ya le encontraron un pólipo, el siguiente estudio ya no va a ser a los 3, 4 años, sino que va a ser más o menos a los 2 años. Y así, cada vez que se haga el estudio, de acuerdo a lo que salga, es cuando toca el estudio siguiente. Te pregunto por la aparatología que se utiliza para detectar. Imagino que debe ir creciendo de la mano de la tecnología, ¿no? Sí. Los equipos que se utilizan son el videogastroscopio, que es el que se ingresa por la boca, y el videocolonoscopio, que se ingresa por el ano. Son equipos, el equipo que va por arriba es un equipo que mide en longitud aproximadamente 1 metro, que es más o menos lo que se ingresa. Obviamente con el paciente sedado, dormido, el paciente no ve, no escucha y no siente nada, y que requiere la preparación de un ayuno de 8 horas. En cuanto al calibre del equipo, es menor al dedo meñique de una persona, serían menos de 1 centímetro el calibre. Después, el videocolonoscopio mide aproximadamente entre 1,20 m y 1,50 m y requiere la preparación, la videocolonoscopía de un líquido que limpia todo el intestino para que cuando se entra se pueda observar correctamente, y el calibre es más o menos similar al del dedo meñique. Y en cuanto a las nuevas tecnologías que me preguntabas, sí, está la inteligencia artificial en la endoscopía. En la endoscopía, tanto en la alta como en la baja. No sé si recordás
cuando hace unos años atrás, con el celular que se sacaban fotos y se ponía un cuadradito a la cara de las personas cuando sacabas una foto. Bueno, eso, la inteligencia artificial, lo último que salió es que detecta a los pólipos y los marca con un cuadradito de color en la pantalla. ¿Para qué? Porque estos pólipos son, un pólipo de 1 centímetro, por ejemplo, es un pólipo grande. Los pólipos son milimétricos. Entonces, la idea es que no queden lesiones perdidas o pólipos perdidos en el intestino. Y con esto de la inteligencia artificial, que digamos, recién está llegando a la Argentina, pero lo he visto en los congresos, marca el pólipo para que el endoscopista que está haciendo el estudio no lo pierda, no pase desapercibido. Hay veces que el que hace el estudio hizo tantos estudios, ya tiene el ojo entrenado en verlo, pero bueno, es una ayuda más a la detección del pólipo. Así que bueno, eso es lo último de la inteligencia artificial en endoscopía. Y digamos, si te pregunto por lo que sigue, que sería un tratamiento, por la medicación, también debe haber avances y debe haber muchas herramientas. Pero en cuanto a la parte de gastroenterología, incluso esto que te hablaba de lo de la inteligencia artificial, uno cuando ve un pólipo que ve, pólipo que se saca. Y después se manda a analizar al microscopio. Y el que lo ve en el microscopio nos dice si era un pólipo bueno o un pólipo malo o potencialmente maligno. Pero eso se ve recién con un microscopio. Bueno, la inteligencia artificial lo que ahora estaría viendo sería detecta si el pólipo, no solo que lo detecta y lo ubica, sino que antes de sacarlo ya supuestamente nos estaría diciendo si es bueno o malo. Yo de todas formas lo sacaría igual, ¿no? Por más que sea la inteligencia artificial y todo, lo sacaría. Así que eso un poco sería la parte del tratamiento. Y bueno, después hay, esto estamos hablando de la endoscopía básica y convencional, pero hay futuras cosas de endoscopía que hablan del tercer espacio de endoscopía, que es crear un túnel y como si fuera cavar un túnel y sacarlo por otro lado, pero ya digamos, es todo mucho más avanzado, cosas que se vendrían a futuro, que harían lo mismo pero de otra forma y que bueno, son cosas que se están viendo digamos, a nivel mundial. Eso no es tan frecuente que el paciente sea un paciente sano, sin síntomas, que no sienta nada y que venga a un control general. Eso obviamente nos gustaría a los médicos que pase porque estaríamos llegando antes. Generalmente la gran mayoría viene cuando ya el problema existe y como que hay que correrlo de atrás, ¿sí? Pero bueno, sería el mundo ideal que pase, que un paciente asintomático venga. Incluso, bueno, esto me lo contaba un doctor, en pacientes, en países como Alemania, políticas de Estado envían cartas documento a las personas cuando cumplen 50 años y le dice, a usted le corresponde hacerse una videocolonoscopía. Tiene que ir a hacérsela a tal lugar. ¿Por qué? Porque para el Estado es más barato pagar la videocolonoscopía que si ese paciente a futuro tiene un cáncer de colon, se viene toda una cirugía, toda la parte de oncología, todos los gastos hospitalarios. Entonces, previniendo es más barato que todo lo demás. Ojalá eso llegue a Argentina. Justamente yo creo que este tipo de entrevista sirve un poco para llevar la voz de que esto hay cosas que sí, que se pueden prevenir y bueno, que la gente sepa que la videocolonoscopia es un estudio que se hace con el paciente dormido, sedado, porque hay pacientes que vienen y me consultan y recuerdan que le han hecho
porque antes este tipo de estudios no se hacían con anestesia y se hacían despierto, entonces han quedado como muy traumados o algo así, y bueno, es como que tienen como un poco de pudor al estudio, pero no, hoy en día se hace con una sedación, que el paciente es como si se fuera a dormir la siesta, y más o menos en una media hora se puede hacer el estudio de alto y bajo, en una media hora estarían los dos estudios finalizados. Así que bueno, básicamente eso como para saber.